Si estás buscando trabajo y no te están llamando a entrevistas, probablemente no es falta de experiencia, es que estás cometiendo errores que nadie te está diciendo. Y hoy vengo a decirles los errores más comunes de búsqueda activa de empleo. Para los que no me conocen y son nuevos por acá, soy Angie Araya, Career Coach y consultora en recurso humano. Cuento ya con más de 19 años de experiencia profesional asesorando profesionales como vos que buscan posicionarse, crecer y avanzar en su carrera profesional. Recuerden suscribirse aquí a mi canal de YouTube. Aquí siempre van a encontrar muchísimo contenido de valor y seguirme en las otras redes sociales. Siempre me encuentran como Angie Araya, Career Coach. Estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, estoy en TikTok, estoy en Instagram, en X y recientemente en Substack. Ahí encuentran muchísima información sobre reclutamiento y selección de personal. Pues muy bien, si no tiene su cuaderno de notas cerca y su lapicero, este es el momento para que vaya a buscarlos, porque vamos a hacer muchísimas cosas por acá. Le doy 2 segunditos para que lo haga o pause el video. Esto es importante, entender qué es lo que está sucediendo con nuestro proceso de búsqueda activa de empleo, porque me preocupan muchos casos que los escucho decir que ya han enviado más de 100 currículums y no los llaman a entrevista. Algunos me hablan de números astronómicos como 200, 300, y hay gente que no me habla en términos de números de currículums enviados, me habla en términos de tiempo. Me comenta que tiene 6, 7, 10 meses, un año, 2 años, y esto es realmente preocupante y complejo. Entonces vamos a revisar los errores más frecuentes. Tomen nota. El primer error en el proceso de búsqueda activa de empleo es enfocar el currículum en funciones. Eso es muy normal. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque descargan plantillas, porque de pronto algún amigo les dice, mira, este fue el currículum que a mí me funcionaba para aplicar a esta vacante, pero eso fue hace 10 años, entonces no está funcionando así en la actualidad. Y aquí es donde tenemos que entender cómo pasamos de las funciones a los resultados, cómo es que hacemos que las cosas sucedan. Y eso es un error súper frecuente, como les digo. Y esto lo que hace es simple y sencillamente poner al reclutador en una posición de preguntarse, voy a contratar a una persona que es solamente que se enfoca y que está dentro del marco de sus funciones o que me trae resultados a la compañía. Traten siempre de pensar en cómo es que el reclutador o cualquier persona que lea su currículum va a entender la información. Esto les va a ayudar muchísimo a cambiar el sentido de el contenido que está dentro de ese documento. Les voy a contar un secreto, no está por aquí anotado en la presentación, pero les voy a contar. Los ATS, si no los conocen, los explico rápidamente, son los Applicant Tracking System. Son estos softwares que leen la información dentro de los currículums. Entonces, ¿qué hace el ATS? El ATS compara lo que está en la publicación de la descripción del puesto contra lo que está en el currículum. Por eso es importante que también ajusten el currículum cada vez que aplican a una vacante. Entonces, el ATS lee la información y dice, este currículum coincide en un 70% con lo que estamos buscando, entonces lo descarta automáticamente. Generalmente se busca que coincidan entre un 85-90% y en algunos casos, dependiendo de la vacante, se busca un 100%. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si ustedes leen una vacante y trae, por ejemplo, 10 requisitos y de esos 10 requisitos ustedes cumplen 7 y les faltan 3, y aplican, los van a rechazar automáticamente. ¿Por qué? Porque están cumpliendo solamente con el 70% de lo que se está solicitando. Entonces, mi sugerencia es apliquen a vacantes en donde cumplan con los requisitos 10 de 10. Lo mínimo 9 de 10. Esto les va a ayudar a que el rechazo no sea automático, a salir de este bucle en donde el rechazo es automático y puedan pasar a entrevista. O bien,
que si lo rechazan, el rechazo sea humano, haya sido por medio de que el reclutador leyó el currículum y entonces decidió descartarlos, pero ya que salgan de este bucle de el rechazo automático. Ahora bien, es importante para mí que ustedes entiendan estas claves y aquí se los anoté aquí. Un currículum por funciones los hace ver reemplazables. Y aquí nos detenemos un momento para hacer esta retroinspección y pensar qué de lo que hago puede ser reemplazado por inteligencia artificial o algo menos complejo como un software y qué de lo que hago puede ser automatizado. Eso es importante que lo piensen. Entonces, eso que ustedes hacen que puede ser reemplazado o automatizado, está perdiendo valor en los mercados. Entonces ya no es algo que sea tan importante de pronto anotar en el currículum. Y aquí les dejo esta parte de el criterio. Por ejemplo, tengo casos en procesos de coaching en donde las personas fueron parte de los despidos masivos que se dieron a finales del 2025 y una persona me comentaba que la despidieron porque esta persona lo que hacía era tabular información en un Excel. Y entonces le pregunto, ¿desde hace cuánto tiempo haces esto? Y me dice, bueno, tengo 5 años haciendo esto. Le daban hojas y hojas con información, datos, y entonces esta persona completaba Exceles enormes con esta información. Y entonces le pregunto, ¿nunca pensó que alguien pudiera en un código de barras consolidar toda esa información y que subiera automática a este Excel o a una herramienta más compleja? Y me dice, ojo la respuesta, sí. De hecho, ese es un proyecto que se venía gestionando desde hace 2 años. Y entonces mi pregunta lógica ahí en ese momento fue, ¿y por qué no buscó un cambio de empleo hace 2 años? ¿Por qué se esperó a que le hicieran el layoff? Obviamente, por razones de empatía, uno no va a contestar este tipo de cosas que de pronto pueden sonar lógicas, pero son imprudentes en un momento tan complejo como le es un despido, aunque fuera evidente que esto iba a suceder. Pero para esa persona no lo fue así. Entonces, aquí les traigo esta anécdota para que puedan ustedes también ir pensando, ir haciendo esta retrospectiva, este autoanálisis de decir, bueno, ¿qué de lo que estoy haciendo puede continuar en el tiempo durante mucho tiempo? Y pensamos en 2 años y qué no, para poder empezar a sustituir toda esa información por información nueva. Eso es importante y aquí se los dejé marcado como frase clave, que para mí eso es algo clave. Y también lo importante es que un currículum por resultados los hace ver como alguien valioso, porque no es lo mismo decir, bueno, trabajé haciendo reportes que analizando bases de datos, que al final de cuentas hacer un reporte y analizar datos va muy, muy de la mano. Entonces es importante que entiendan que no todos los perfiles tienen métricas tan claras, por ejemplo, como en el área de ventas, pero sí hay muchísimos datos en los que podemos fijarnos. Por ejemplo, mejora de procesos, ahorro de tiempo. Y esto quiero que entiendan que es nada más la punta del iceberg con un currículum, pero el currículum va muchísimo más allá de la redacción. Por eso también les digo, miren, no se trata de mentir en un currículum, se trata de exponer la información de la forma correcta. Y eso es importante que lo tengan clarísimo. El segundo error frecuente es aplicar, y aquí lo puse en modo desesperación, pero de pronto encuentran contenido sobre esto con o bajo la etiqueta o el headline o buscando el criterio, la estrategia del soldado con miedo, así se llama, que significa aplicar a todo. Eso no es estrategia, eso es ansiedad y eso es cansancio y eso es darnos más para sobrepensar. Entonces, aquí lo importante es que ustedes apliquen correctamente, que el currículum esté personalizado correctamente, que analicen la vacante y que entiendan qué es lo que está buscando la compañía. ¿Por qué? Y esto es importante que lo entiendan. Fíjense, el nombre de un puesto no quiere decir que esa nomenclatura sea exacta ni la misma para todas las industrias y para todos los puestos relacionados. Pasa mucho en el área de banca,
en donde encontramos puestos, por ejemplo, que dicen ejecutivo, senior, para cuentas premium en el área de soporte al cliente y detrás lo que hay es un chat center o un call center. Y entonces son personas que están atendiendo nada más consultas sobre o reclamos sobre movimientos en tarjetas de crédito. Entonces tienen que entender esto, que los mercados desarrollan y conceptualizan las vacantes conforme sus necesidades. Por eso es que es importantísimo que tomen el tiempo necesario para leer los job descriptions o las vacantes o los perfiles del puesto para que ustedes estén conscientes de que si realmente esa vacante es para ustedes. Ahora bien, el tercer error tiene que ver con los ATS y de esto encuentran muchísimo contenido, no solamente aquí en mi canal de YouTube, sino en mis blogs. También encuentran información en mis TikTok y en mi Instagram, porque ese es un tema de no acabar. Miren, los ATS no es algo que surgió reciente en el 2020, no, esto existe desde los 90 y existen un montón de formas y aplicaciones de los ATS. Por ejemplo, un ATS para aprobar becas, para aprobar créditos, para aprobar préstamos, para aprobar procesos de ingreso a no solamente universidades, sino cualquier centro de estudios. Realmente los ATS es eso, un Applicant Tracking System, y el applicant se refiere a aplicar a cualquier cosa que suceda en el mundo, no solamente en el área de reclutamiento. Entonces, no entender los ATS y tampoco entender la inteligencia artificial los va a llevar a entrar nuevamente, como les decía hace unos minutos, al bucle de el rechazo automático. Y es importante entender esto. Los ATS no leen imágenes, entonces no se desgasten agregando su fotografía al currículum. Los ATS no leen colores, los ATS no leen muchísimas cosas. Y como se los pongo aquí en la presentación, la estructura limpia en Word es lo más fácil. Y de pronto ustedes me pueden decir, ay, pero es que yo lo subí a tal plataforma en PDF y me funcionó. Sí. Bueno, les doy un dato. ¿Saben cuántos ATS existen en el mundo hoy por hoy? Son más de 2 millones y no sé decirles exactamente cuáles de esos 2 millones sí reciben o no reciben PDF. Lo que sí les puedo decir es que esos más de 2 millones de herramientas sí pueden leer sin problema un documento de Word o de Google Docs. Entonces, no pierdan tiempo, no hagan más complejo el juego. Si de por sí ya esto es cansado, estar en un proceso de búsqueda activa de empleo y es frustrante, no lo compliquen más, no es necesario. Ahora bien, que el documento esté alineado con la vacante, porque ya les expliqué cómo los ATS hacen este match porcentual entre el currículum y la vacante y también enfocarse en las palabras claves correctas. Eso me parece que es algo que de pronto es un error que están cometiendo muchísimo y que no tiene sentido. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el job description dice experiencia en presupuestos limitados y ustedes ponen experiencia en presupuestos. Ya ahí perdieron un 5% de compatibilidad. Así, errores de ese tipo son incontables los que veo en currículums y me parece que deberíamos poner más atención al detalle. Definitivamente eso es importante. Ahora bien, el cuarto error. Usan LinkedIn como una herramienta que es un currículum y real no. Realmente no funciona así. LinkedIn es una vitrina profesional y si ustedes han hablado conmigo y les he preguntado que para qué quieren su LinkedIn, si para ventas o para aplicar a vacantes, es importante que entiendan esto. Ustedes pueden utilizar LinkedIn como quieran. Para ventas, para aplicar a vacantes, para exposición, para generar marca personal, para lo que a ustedes se les ocurra. Pueden utilizar LinkedIn, no necesariamente para aplicar a vacantes. Ahora bien, entiendan esto, si ustedes hacen cambios dentro de LinkedIn con el contenido y ven que las visualizaciones bajan y que el alcance es menos,
pues obviamente esos cambios no funcionaron. Por aquí les pongo que el headline es el rey y entonces esto nos lleva a pensar de, bueno, es que el headline tiene que ser puntual y exacto a lo que estoy buscando. Justo ese es el error más frecuente. Por ejemplo, retomemos a la industria de finanzas, que es la que más tengo ahorita en mente. Por ejemplo, ponen asistente de contabilidad, pero lo que están perdiendo aquí de vista es que de pronto en algún job description no van a poner asistente de contabilidad, van a poner asistente de cuentas por pagar. Entonces traten de que el headline sea lo más abierto posible sin perder de foco el grado de experiencia que ustedes ya traen. Eso es importante. Entonces, ¿qué debe comunicar? Lo que haces, para quién y los resultados que generas. Eso es clave. Y también me preguntan mucho por el Open to Work. Para los que me siguen en redes sociales, por ahí en TikTok les dejé hace algún tiempo mi opinión sobre el Open to Work. Rápidamente, para mí, yo como reclutadora, les puedo decir que eso no genera ninguna ventaja competitiva. Entonces no se preocupen que si funciona, que si no funciona, no genera ninguna ventaja competitiva a grado de candidato. Para mí, como reclutadora, cuando yo hago la búsqueda de candidatos dentro de LinkedIn y veo banners open to work, lo único que me hace pensar es posiblemente esta persona conteste rápido, pero no me hace verla como un candidato diferente al resto. ¿Por qué? Porque para eso es el proceso de reclutamiento y selección de personal, para que todos los candidatos sean medidos de la misma forma, ponga el piso parejo y podamos hacer la selección del talento correcto, que también aquí hay un tema interesantísimo que luego podemos ver sin ningún problema, que es el tema de que estamos contratando talento o simple y sencillamente es que no tenemos un software que nos ayude a gestionar la parte operativa que estamos tratando de desarrollar, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Ahora bien, el error número 5 es el tema de las entrevistas. Y aquí va mucho la gente que me dice, Angie, es que paso todos los filtros, me llama la primera entrevista con el reclutador, lo que llamamos el screening, donde me hacen las preguntas más básicas, este nombre completo, qué dónde vivo exactamente, cuál es la flexibilidad de horario y tal vez también me preguntan sobre la expectativa salarial, pero cuando ya llegan a entrevistas técnicas y teóricas, ya sea con algún especialista del área o con el hiring manager o con el manager, quedan pegados. De ahí los descartan automáticamente. Y es que aquí el error es un tema de comunicación. Me encuentro muchos casos en entrevistas donde las personas, soy muy puntual con las preguntas y me cuentan historias de 5 minutos donde digo, pero es que igual la información que me está dando no es relacionada a lo que le estoy preguntando. Entonces, aquí, ojo, tienen que estructurar muy bien su información. No busquen respuestas largas, apéguense a una estructura y de pronto ustedes me pueden decir, la metodología CAR, miren, yo estoy súper en contra de la metodología CAR, porque así es como hablan los niños de 3 años. Para mí, una entrevista basada en metodología CAR tiene que ser una entrevista para un puesto junior de experiencia cero, básicamente que la persona me pueda dar información muy básica. Pero cuando estamos en coaching y los preparo para entrevistas, utilizo estrategias de comunicación y estructuras muchísimo más complejas que contexto, acción, resultado. Claro, es lo más fácil y lo más simple. Entonces, de pronto se vuelve popular, yo los entiendo, pero es que justo eso es lo que los lleva al fracaso. No tener una estructura compleja para que el cerebro de una persona de 40 o 50 años lo pueda analizar y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la experiencia, lo pueda analizar a profundidad, es lo que los va a llevar al éxito. Aléjense de lo instantáneo. Definitivamente, si eso no funciona mucho en ninguna forma, en nada en la vida, creo yo. Es mi opinión muy personal. Ahora bien, ¿qué busca los reclutadores? Aquí les puse la metodología STAR, que es un poquito más compleja que la CAR, situación, tarea, acción, resultado. Y también depende. Por ejemplo, esta la utilizo mucho para reclutamientos donde las personas cuentan con 3 a 6 años de experiencia, o sea, es un mid-level.
Esa me funciona muy bien porque son personas que tienen dentro de 25 y 30 años de edad y les va muy bien. Pero ya más arriba de eso, las cosas se ponen muchísimas más complejas porque tampoco es mi responsabilidad como reclutador contratar cosas básicas o contratar talento básico. No, así no funciona. Ahora bien, ¿qué también es importante en la parte de las entrevistas? Bueno, la claridad del impacto y el fit cultural. Del fit cultural tengo años hablando. De esto pueden encontrar mucho en mi blog de Career Coaching. El fit cultural tiene que ver muchísimo en cómo encajan ustedes dentro de, más allá de la misión, visión y valor de la compañía, pero también en cómo van a alcanzar el éxito. Y esa es una pregunta de entrevista. ¿Cómo van a alcanzar el éxito? Entonces, esta parte del fit cultural se me hace importantísima. Em, Como les digo, he escrito muchísimo al respecto, pero no lo dejen de lado porque para mí es un factor súper descartante cuando un candidato no encaja en la cultura organizacional de la compañía. Por ejemplo, cuando un candidato no demuestra que tiene la capacidad de ser innovador y la compañía se dedica a innovación. Eso es un factor súper descartante, porque voy a contratar a una persona que posiblemente tarde una semana en irse, porque no está acostumbrado a la innovación, al cambio, a la velocidad, no está acostumbrado, ni a grado personal ni a grado profesional. Entonces, no va a entender cómo funcionan las cosas. Es muy difícil realmente tomar esas decisiones, yo lo sé, pero así funcionan los procesos de reclutamiento y selección de personal. Y quiero que entiendan esto desde la perspectiva más abierta para que ustedes puedan también irse montando en estos cambios y puedan alcanzar su éxito lo más rápido posible. Muy bien, el error número 6, la trampa de la sobreexperiencia. Quiero saber cuántos de ustedes los han descartado por estar sobrecalificados. Y es que estar sobrecalificado es muy interesante porque se puede percibir como una persona o un candidato o un talento de alto costo, de rigidez, que es justo el tema que acabamos de ver, de falta de actualización y ahí en falta de actualización hago hincapié. Mm, es muy interesante ver cómo la gente se va quedando en el crecimiento profesional simple y sencillamente porque encuentra muchos peros para actualizar su nivel de inglés. Me parece impresionante que en Costa Rica todavía eso siga siendo una traba, el nivel de inglés. Que no se actualice, por ejemplo, en cosas tan simples como herramientas como Power BI, que ya es algo de cajón, ya es algo que se espera que la gran mayoría que está en el área de finanzas o análisis de datos sepa, entienda y conozca en metodologías de desarrollo de proyectos, en project management, este tipo de cosas que lleva a la obsolescencia es lo que hace que la gente viva este efecto de quedadismo dentro de su proceso de búsqueda activa de empleo, pero que por otra parte los hace ver sobrecalificados, ¿verdad? Por ejemplo, tienen 20 años de experiencia, pero no tienen el conocimiento en las herramientas más actuales en cuanto a su área de experiencia. Entonces se vuelve muy complejo porque por un lado, sí, lo podemos contratar, pero por el otro, ¿cuánto tiempo me va a tomar explicarle una herramienta que a veces son herramientas muy complejas y tardan hasta un año? Entonces, aquí es donde uno se pregunta, ¿estamos dispuestos a pagar esta curva de aprendizaje? Y entonces se vuelve complejo el proceso de reclutamiento, pero esto es una trampa porque muchas veces los candidatos siguen dando la información como las cosas se hacían hacía muchísimo tiempo antes y eso también es una clara señal de que no se están actualizando y están siendo víctimas del quedadismo. Y también la experiencia deja de ser un punto a favor. Entonces, ojo aquí con esto. Si ustedes son profesionales seniors con más de 10 o 15 años de experiencia profesional en algo, les voy a dar una tarea muy simple, muy rápida. Busquen los perfiles de puesto a las vacantes a las que ustedes pudieran aplicar y vean
que de las habilidades o conocimientos técnicos no tienen y empiecen a capacitarse en eso, porque hay unos de esos que se van a volver tendencia o ya son tendencia y ustedes están quedando posiblemente muy atrás. Entonces es importante empezar a hacer este match para entender qué tan competentes somos en el mercado actual, ¿verdad? Les digo que esto es una trampa, o sea, es fácil caer en eso y como reclutador uno tiene que tener muchísima experiencia para poder llevar al candidato al siguiente nivel, pero con el riesgo muy controlado. Ujú. Otro error muy interesante es el networking pasivo. Es esta gente que simple y sencillamente piensa que la vacante le va a llegar un inbox a LinkedIn y es muy curioso porque fíjense, escuché una historia muy interesante, una persona que me decía, es que yo trabajé en esta compañía, que era una compañía top en la industria y que todo el mundo quiere trabajar con personas de esa compañía y entonces me despidieron, me tomé 6 meses sabáticos porque dije, el día que ponga el Open to Work en LinkedIn, me van a llover ofertas de empleo. Eso nunca pasó. De hecho, esa persona, cuando llegó a mí, ya tenía año y medio en proceso de búsqueda activa de empleo. Entonces, hay que entender que no solamente es activar nuestro networking, no solamente es enfocarnos en buscar vacantes, no solamente es aplicar, también es tener un poco más de estrategia a la hora de conectar con reclutadores, que me parece que es una buena estrategia hablar con los reclutadores, explicarle lo que hemos hecho y dejar siempre la puerta abierta para cualquier vacante, no necesariamente la que queremos apuntarle hoy, sino cualquiera. Y eso es interesantísimo. Siempre les he dicho que el proceso de búsqueda activa de empleo uno nunca debería dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque realmente la dinámica económica se está moviendo tan rápido que uno no sabe si el desempleo está mañana o pasado mañana o dentro de una semana, uno no sabe, pero va a estar. O sea, es que el tema es está, ahí está, eso va a suceder, no sabemos cuándo. Entonces, mejor mantengamos siempre nuestro proceso de búsqueda activa de empleo. Y pronto habrán momentos que son donde podemos ser más proactivos e intensos en esto y luego habrán momentos en los que no, pero siempre tenemos que ser ahí constantes en aplicar a vacantes para poder hacer un sistema de contingencia. Ahora bien, el error número 8 es ignorar el porqué de las empresas. Aplicar sin investigar es un error tan interesante porque les digo, como reclutadora, de pronto, bueno, uno llama al candidato y le dice, hola, mira, soy fulana tal, de la compañía tal, ¿aplicaste a cuál vacante? ¿Cuál vacante? No, no recuerdo. No, señora. Ah, sí, ya me acordé. Eso para mí es un super red flag. ¿Por qué? Porque quiere decir que esta persona está envuelta en tanta información que está aplicando una estrategia de aplicar a un montón de vacantes, está en un montón de entrevistas y posiblemente, y no es que eso esté mal, posiblemente esta persona no entiende ni lo que está haciendo. Entonces, les voy a dar datos. Dentro de reclutamiento, uno trata de asignarle tiempo a cada candidato que está dentro del proceso. Y generalmente este tiempo varía o se mueve entre 5 y 10 horas, que entre exámenes, entrevistas, llamadas, verificación de información, envío de correos, más o menos son 5 o 10 horas por candidato. Yo puedo invertir esas 5 o 10 horas en un candidato correcto o en el incorrecto. ¿Qué pasa cuando las invierto en el incorrecto? Bueno, el presupuesto de mi cliente se gasta en el área de reclutamiento y pierde la oportunidad una persona que tal vez sí la estaba buscando, sí estaba buscando estar dentro de la compañía. Entonces, no prepararse, no tener su base de datos donde ustedes ponen las vacantes a las que están aplicando, cuánto tiempo está tomando, en qué estatus están, y no entender qué hace la compañía, simple y sencillamente nos lleva al error, porque recuerden esto siempre, la información es solamente funcional siempre y cuando la tengamos organizada. De lo contrario, es
son datos que nos van a llevar al error. Entonces siempre traten de investigar la compañía, leer las noticias más recientes, lo que les decía, lo del cultural fit es importante, ver qué están haciendo, qué dice la gente de esas compañías. No cuesta mucho, esto hasta hace algunos días era un tema de una hora, ahora es un tema de segundos con inteligencia artificial. Ustedes saben que yo para este tema de investigación les recomiendo muchísimo Gemini, entonces sí es importante que empiecen a usar la herramienta. Y el error número 9, esto es muy interesante porque es no tener un plan B. Recuerden que la economía es muy dinámica, entonces yo les sugiero que por ahí traten de que si van a tomar un tiempo, un periodo sabático no sea tan amplio, que sea tal vez 1 o 2 semanas, es mi sugerencia muy personal, porque el proceso de búsqueda activa de empleo, por los datos que tenemos a hoy, al 2026, es que el tiempo de recolocación puede tardar hasta 9 meses. Y de hecho alguien me comentó en alguna publicación que el tiempo promedio normal, y me preocupó que utilizara la palabra normal, es de 7 meses. Entonces tratemos de ir gestionando alguna otra cosa en paralelo a nuestro proceso de búsqueda activa de empleo también para darle un poquito de oxígeno al cerebro y que no sea este tema tan abrumador y caer en un proceso de burnout. Recuerden dejar aquí sus comentarios, sus preguntas, me interesa mucho leerlos, me gusta mucho leerlos también. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, saben que mi correo siempre está disponible para ustedes. Pueden encontrar el link aquí en mi bio y ya saben que siempre hay sesiones de coaching disponibles para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye.